Por favor, ubíquense en sus Biblias en Mateo capítulo 5. Cinco 17. ¿Ubicados todos? Vamos a leer desde el versículo 17 al versículo 20. Dice así la palabra de Dios: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, queremos bendecir tu nombre y darte gloria. Gracias porque podemos respirar un día más, beneficiarnos de la luz del sol. Gracias porque podemos levantarnos con comodidades y a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las enfermedades, muchos podemos estar aquí aprendiendo de tu palabra, instruyéndonos, preparándonos para tu regreso. Te agradecemos por eso, Señor. Y de esa misma manera queremos rogarte que nos ayudes para que precisamente hagamos eso. Que cada enseñanza que recibamos sea para prepararnos para tu regreso, para esperarte como tú eres digno de que te esperemos. Por favor, glorifícate en instruir a tu pueblo. Trae con bien a aquellos que no han podido llegar por alguna eventualidad y te ruego que ya los que estamos aquí, que podamos estar muy atentos a tu palabra. Usa al Maestro, te lo ruego, conforme a tu voluntad. Trae salvación, trae vida y santifica tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, buen día. Una vez más, Dios me lo bendiga. Vamos entonces a continuar con nuestra escuela dominical, que justamente estamos tratando un tema de suma importancia para nosotros. ¿Lo recuerdan? ¿Cuál es? Pacto. Ok. Pacto es eso que si trae la platica hoy, se le multiplica mañana. Pacto de que si promete algo a Dios, Dios se lo va a recompensar con creces. ¿De qué pacto estamos hablando? Levante su mano y alguien que me pueda decir de qué pacto estamos hablando. ¿Iglesia? Los pactos de gracia. Los pactos de gracia, dice Iglesia. ¿Qué más? ¿De qué estamos hablando? ¿Josué? Perdón. Digamos que el pacto, por Dios establecido a través de la historia, una manera de relacionarse con nosotros a través de pacto. Ok, muy bien, así es. Conocer las promesas que Él tiene para nosotros. Muy bien. Es una manera de organizar todas las cosas que Él ha establecido a través de la historia. Ok, entonces El pacto se establece entre Dios y Adán. ok, el principio es un principio organizador. Dios se ha relacionado con su pueblo a través de pactos. Muy bien, gracias.
Gracias. Ellos son Los pactos se separan de la escritura, de la revelación de Dios, y que son unilaterales, por lo cual Dios no necesita nada de otro, no para nada. muy bien. Los pactos bíblicos son pactos, o los pactos de Dios con los hombres son unilaterales. Perfecto. ¿Qué es un pacto, según la Biblia? ¿Qué es un pacto? ¿Ah? Una alianza. Un juramento divino. Alianza, juramento. Ah, hermana Maricel. Repíteme, por favor. Una promesa. Ok, muy bien, vamos por allí. Vamos a ver, hermana Clara. Promesa legalmente asegurada por un juramento. Muy bien, eso es un pacto según la Biblia, una promesa legalmente asegurada por un juramento. Una promesa es una promesa, pero una promesa se vuelve un pacto cuando se asegura con un juramento, porque el juramento implica que pones tu palabra en juego o que se pone la palabra de alguien en juego y hay penalidades de no cumplirse. De allí que se asegure la promesa, se asegure la promesa. Una promesa legalmente asegurada por un juramento. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Entre varias cosas, dimos un vistazo interesante de los pactos. Nos dimos cuenta cómo en el tiempo Dios había dado varios pactos desde Adán, como bien dijo Egle, y luego progresó, creció de menos a más. Así fueron los pactos, menos detalles, más detalles, terminando en aquel misterio que salió a la luz completamente del Evangelio, de que ya Dios uniría a los gentiles con los judíos. Cristo se reveló, Cristo nos dio ese misterio de la piedad, de menos a más. Y uno de los versículos que usábamos era Efesios, ¿lo recuerdan? Efesios nos enseña que hubo varios pactos de una sola promesa. Los pactos de la promesa. ¿Cómo estaban los gentiles antes? Ajenos de los pactos de la promesa. Pero ahora en Cristo ya hay un solo pueblo. En Cristo somos un solo cuerpo, no solamente los judíos, sino también los gentiles y los judíos. ¿Quiénes son los gentiles? Sí, todos los que no son judíos, ¿verdad? En otras palabras, ¿quiénes son gentiles? Nosotros somos gentiles, a menos que usted tenga una raíz por allá hebrea, judía, israelí. Pero esos son los gentiles, es decir, que Dios se relacionaría no solamente con el pueblo de Israel, sino que su pueblo sería un pueblo de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Eso lo hizo posible el Evangelio y la venida de Cristo. Eso cuando hablamos de la perspectiva entonces de los pactos, de una manera muy sencilla, porque el tema es muy profundo. Pudiésemos hablar mucho de ello. Pero hoy, avanzando en lo que importa para nosotros en nuestro contexto acerca del pacto, vamos a ver la importancia de la perspectiva del pacto. Vamos a ver la importancia de nuestra perspectiva del pacto. Como les dije, la perspectiva del pacto o los pactos, cómo tú ves los pactos, cómo tú ves las cosas, informa tu práctica como cristiano. Las denominaciones reformadas conocidas se distinguen fundamentalmente de su manera de ver los pactos o cómo Dios se relacionó con su pueblo en la historia de redención. Por lo tanto, es muy importante la perspectiva del pacto, sobre todo considerando que hay perspectivas del pacto muy nuevas. Y cuando hablo muy nuevas, hablo de 100 años para acá. Sí, eso es nuevo.
porque la perspectiva del pacto tiene mucho más tiempo. De allí que haya que definir las implicaciones prácticas de nuestra perspectiva del pacto y ver su importancia. En serio, nosotros somos credo bautistas por la manera en que vemos los pactos. ¿Qué es credo bautista? Que bautizamos creyentes. No somos bautistas precisamente por eso, por lo que creemos acerca de los pactos. Nuestro gobierno de iglesia, cómo se gobierna la iglesia, viene de nuestra perspectiva del pacto. Nuestra manera de conducirnos, nuestro concepto de membresía, viene de la perspectiva del pacto. ¿Ven lo importante que es? Nuestra perspectiva escatológica, es decir, lo que pensamos de las cosas futuras, parte de la perspectiva del pacto, de nuestra perspectiva del pacto. Por eso hay que detenerse. Y mucho más, insisto, porque hay corrientes actuales que han hecho mucho daño en la manera de comunicar los pactos o de ver los pactos. Vamos a ver la importancia de la perspectiva del pacto. Porque la perspectiva del pacto nos permite comprender la Biblia. Es muy fundamental para comprender la Biblia, la teología y la iglesia. Entonces, vamos a verlo en esos 3 puntos. La perspectiva del pacto es importante porque nos permite comprender bien la Biblia, nos permite comprender bien la teología o tener conclusiones teológicas saludables y nos permite tener un concepto correcto de la iglesia. Y una de las cosas que vamos a ver, vamos a ver si esto sirve, eso, es principalmente, y me voy a detener a hacer contrastes de lo que más estamos saturados ahorita. De lo que más estamos saturados, perdón, de lo pequeño, pero poco a poco voy a ir poniendo lo más grande. Lo importante es que vean que yo hago seña aquí y esa seña a usted se le fije algo en la mente. La perspectiva del pacto, hay una diferencia de manera como vemos la Biblia. Y una de esas diferencias es la perspectiva del pacto, es decir, una manera pactual de ver la Biblia y otra dispensacionalista. Es decir, vamos a hablar de la perspectiva del pacto como concepto o visión de la Biblia y vamos a hablar del dispensacionalismo para mostrar también o contrastar lo que nosotros creemos. ¿Por qué solamente con el dispensacionalismo por ahora? Porque de eso está saturada las iglesias y nuestro pensamiento actual. Lamentablemente se nos ha enseñado de esa manera, cosa que como iglesia no creemos y creemos que es inconsistente con los versículos y lo vamos a ver. Es inconsistente con el consejo de Dios. Por ejemplo, yo les pregunto según lo que hemos visto, ¿cómo ve la perspectiva del pacto? Es decir, lo que creemos, ¿cómo ve la perspectiva del pacto a la Biblia? ¿Ve la Biblia como un todo unificado o lo ve separado? ¿Verdad? Cierto, eso fue lo que vimos en la clase pasada, de poquito a mucho, de menos a más, todo tiene una unión. Hay matices, por supuesto, hay discontinuidades, sí, pero hay un orden claro, es orgánico el desarrollo de los pactos, cómo Dios se ha ido revelando o mostrándose a través de la historia. Hay una perspectiva unificada cuando vemos la Biblia según la perspectiva del pacto. Vemos la Biblia como un todo unificado que narra la historia del pacto de redención de Dios. ¿Qué hace el dispensacionalismo? Bueno, es algo diferente. El dispensacionalismo, que yo creo que ustedes lo conocen, ve la Biblia como una recopilación de periodos históricos separados y desconectados. Periodos de la historia separados y desconectados. 7 dispensaciones. Una promesa, una cosa, el pueblo falla, Dios cambia. Una promesa, una historia, el pueblo falla, Dios cambia. Y así sucesivamente va narrando o comunicando la visión de la Biblia. Pero nosotros no creemos eso. Estas son tendencias generales que podemos ver ahora mismo. Y que, como les dije, yo creo que tenemos conceptos muy interesantes. Por ejemplo, conceptos con respecto al rapto. Por ejemplo, conceptos con respecto al Israel étnico.
Conceptos como la medición de los tiempos, diciendo que la iglesia entonces es el reloj de Dios o nos muestra los tiempos de Dios. Conceptos como lo que significa la iglesia ahorita y lo que significará en relación con el pueblo de Israel. Vamos, para que tengan una idea, yo no sé si alguno de ustedes lo recuerda. Los dispensacionalistas tienen la dispensación de la caída, tienen la dispensación del diluvio, el éxodo, la aparición de la monarquía de Israel, la llegada del Mesías y el surgimiento de la iglesia. Y para ellos, cada uno de estos eventos marca una época especial en la revelación bíblica y pertenece a una dispensación que no tiene ninguna relación con la otra. Por ejemplo, para ellos la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia son prácticamente dos periodos antagónicos. Los principios, mandamientos y todas las verdades reveladas bajo la ley, nada tiene que ver con lo que estamos ahora bajo la gracia, le dicen. Ahora estamos bajo la gracia. A menos, bueno, que el Nuevo Testamento ratifique algunas cosas del Antiguo Testamento. Por eso es que los dispensacionalistas no creen que el Antiguo Testamento tenga el mismo valor que tiene el Nuevo Testamento para el creyente, porque fue revelado en otra dispensación. No estábamos bajo la ley, sino que estábamos bajo la gracia, y esa es la terminología que usa. De hecho, se empieza a creer, y es lamentable, en que las oraciones imprecatorias no tienen sentido en la Biblia. ¿Qué son las oraciones imprecatorias? ¿Lo recuerdan? El hermano Adrián lo explicó en el último sermón. Son oraciones pidiendo justicia contra los malos. Que Dios los juzgue. Pero como estamos bajo la gracia, entonces no se puede orar así. Otra implicación de ello, no solamente con respecto a las oraciones de esa manera, con la oración imprecatoria, sino que como Israel y la iglesia son diferentes, entonces Jesús llega a ser no Señor y Salvador, sino solamente Salvador. Sino solamente Salvador. Y tú dices, bueno, eso no lo dicen tan claramente, pero esa es la consecuencia lógica que está en los manuales del dispensacionalismo clásico. Entonces, hay una discontinuidad marcadísima para ellos. Ellos destruyen en la práctica la unidad orgánica de las Escrituras. Para ellos solamente tiene valor aquellos mandamientos que han sido revelados en el Nuevo Testamento. Según su opinión, el Antiguo Testamento nos sirve para conocer historia, para saber lo que pasó, pero sus principios, sus mandamientos y enseñanzas no nos atan. Vean esa discontinuidad tan difícil, tan problemática. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué podemos decir nosotros con respecto a eso, además de la respuesta que ya le pasó por su mente? Mire, bueno, ya le dije que destruye la unidad orgánica de las Escrituras, y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Contrasta el dispensacionalismo con la actitud de Cristo, con la actitud y la respuesta de Cristo ante la palabra de Dios y la de los apóstoles. Y vamos a ver cómo es que Cristo contrasta con esa opinión que tienen los dispensacionalistas. Mateo 5:18, ¿qué dice? Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Muy bien. Porque de cierto os digo, dijo Cristo, Jesús es el que está diciendo eso. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que pasen los cielos. ¿De qué tiempo nos está hablando? De tiempo todavía que se mantienen.
hasta que todo se haya cumplido. Todo se ha cumplido. Hay cosas que faltan por cumplirse. Entonces, la ley y los profetas. Lean un poquito más arriba Mateo capítulo 5. Ese fue el pasaje que teníamos ahorita. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Vea que dice la ley o los profetas. No dice la ley y los profetas. Él está haciendo una diferencia interesante. La ley es ahora conocida como el Pentateuco y resumida, por supuesto, en el Decálogo, en los 10 mandamientos, y los profetas, los libros proféticos. Pero él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, como que para destruirla y ya no la usemos más. O los profetas, tampoco con los profetas, porque ellos dijeron cosas que hay que cumplirse. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿A qué ley se está refiriendo Cristo? Está refiriéndose al Antiguo Testamento y sus expresiones. Por eso es que él dice que de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. ¿Cuál mandamientos? Los que están en el Antiguo Testamento. Lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento y que en ese momento era su canon completo para ellos. O su Biblia completa. No solamente que los quebrante, sino que los enseña a los hombres. Muy pequeño será en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo? Cualquiera que diga que alguna de estas cosas se acabó y que no hay que obedecer esos mandamientos, muy pequeño será en el reino de los cielos. Y que lo enseñe. No, mira, ya nosotros no, en el caso que es la expresión de los 10 mandamientos, ya nosotros no tendríamos que guardar los 10 mandamientos, obedecerlos, no es vinculante para nosotros. Si se enseña así, entonces es muy pequeño en el reino de los cielos, más cualquiera que los haga y los enseñe, ¿qué cosa? Los mandamientos del antiguo pacto. Este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Dándole continuidad a la Biblia. La ve como un todo orgánico. ¿Sí lo ven? Ahí lo dice. Luego tenemos Romanos 15:4. ¿Qué dice? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, la consolación en las escrituras tengamos esperanza. Muy bien, vea lo que dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿a qué se refiere Pablo en Romanos? No está hablando de los profetas paganos, está hablando de las escrituras. ¿Para qué fueron esas cosas que se escribieron antes? Para nuestra enseñanza. Uno, ¿con qué propósito? De que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos, es decir, que el Antiguo Testamento crea esperanza en nosotros. Por ejemplo, no estamos estudiando Miqueas. ¿Y el último sermón cuál fue? Una esperanza segura. El reino prometido a las naciones. Desde Miqueas, antes que cayera el reino del sur, hablándole a la iglesia del Señor. Desde ese momento. ¿Y qué nos trae ese pasaje? Esperanza. Esperanza. Hay una unión. La Biblia es un todo orgánico. Primera de Corintios 10:11. Primera de Corintios 10:11. Y estas cosas le establecieron por él, y están escritas para amontarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Muy bien. ¿Estas cosas qué? ¿Cuáles son esas cosas?
Esas cosas acontecieron, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Ajá, muy bien. ¿Y dónde está eso? En el Antiguo Testamento. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿A qué está aludiendo? A Israel en el desierto y pasando el mar rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿De qué nos hablaba esos eventos? De Cristo. ¿Está hablando de quién? Del pueblo de Israel. Pero de los demás hechos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿De quién nos está hablando? De lo que nos narra el Pentateuco. ¿Para qué sucedieron esas cosas? Como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como como ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Se muestra discontinuidad aquí, que no es un todo orgánico, que lo que pasó allá no tuvo que ver con nosotros ahora, o por lo menos que no tuvo que ver con la iglesia en Corinto hace 2000 años. Se muestra, no, hay un vínculo, tiene que ver. Y 2 de Timoteo 3, 16, 17, de memoria, toda la escritura, y es para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado. Es interesante, esto es interesante, oído aquí. 2 de Timoteo está después de 1 de Timoteo, ¿sabían ustedes? Ok, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿A qué escritura se está refiriendo? En este caso, Antiguo Testamento, muy bien. Pero solamente el Antiguo Testamento. ¿Cómo saben ustedes que el Nuevo Testamento también, si en esa época no estaba Apocalipsis escrito? Ok, pero sí, el desarrollo o las palabras de Cristo ya eran vinculantes como escritura inspirada. Pastor, ¿de dónde saca usted eso? 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17, cuando está hablando Pablo de los ancianos que son dignos de doble honor, los que gobiernan y enseñan bien, cita las palabras de Cristo. No le ponga bozala igual que trilla, y el obrero es digno de su salario. Sí, en el Antiguo Testamento había uno de ellos, pero uno de esos términos es usado por Cristo. Y él cita a Cristo. El apóstol Pablo cita aquella información que seguramente ya estaba respaldada. Así que toda la escritura, podemos decir que por lo menos hasta ese momento lo que se había sido inspirado era inspirado por Dios. El Antiguo Testamento y el Nuevo. ¿Y qué está diciendo Pablo? Entonces está uniéndolo como un todo orgánico, la palabra de Dios y la revelación. ¿Sí lo ven? ¿Lo está uniendo allí? Yo voy a buscar el pasaje porque los veo como una cara como que... No sé si es que están impresionados o no entendieron nada. Primera de Timoteo 5, 17 y 18 dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y si usted se va por un momento a Mateo capítulo 10, versículo 10,
Y lo lee, por favor. ¿Se apagó esto? ¿La batería? Vamos a ver que se la es. Mateo 10:10. Y de reforma de camino, y de dos túnicas, y de calzado, y de bordón, de obrero, digno de su familia. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Además de Luis ahorita, Cristo, ¿verdad? Cristo lo dijo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Pues la Escritura dice, ok, podemos entender que la Escritura diga, no ponga bozal de buey que trilla, por supuesto, Deuteronomio 25:4. Pero, digno el obrero de su salario. ¿A qué Escritura está citando? Las palabras de Cristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Hay un elemento orgánico. La Biblia es un compendio. La manera en cómo Dios se ha relacionado con su pueblo en la historia apunta a un mismo fin. No son dispensaciones separadas, hermanos. Ahí está. Mira, ni Cristo vio la Biblia de una manera separada como lo están viendo los dispensacionalistas ahorita, ni los apóstoles. Ellos no tenían ninguna reserva al enseñar el Antiguo Testamento. Al contrario, hacían uso muy natural del Antiguo Testamento, como la Escritura, la palabra de Dios. ¿Sí lo ven? ¿Ahora me entienden más? Por eso es que no estamos de acuerdo con el dispensacionalismo o esa manera de ver los pactos. Claro, bueno, pastor, eso quiere decir que entonces vamos a tener que hacer, todavía estamos a fecha, culto de primicias. Eso es el Antiguo Testamento. No. Hay que aclarar, hay ciertas ordenanzas, cosas en el Antiguo Testamento que no atan al cristiano. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las primicias, los sacrificios. Si no, toda nuestra estructura en el lugar de reuniones fuese diferente, ¿verdad? Tuviésemos literalmente una carnicería o un lugar ¿cómo se dice, Elías? Cuando descuelle. Y un lugar también de despote. Porque tendríamos eso, pero no es así. Hay algunas cosas que pasaron, no atan al cristiano. ¿Por qué? Porque todas esas ceremonias se llevaron a cabo y se cumplieron en Cristo. Esas ceremonias prefiguraban la obra redentora de Cristo. Ya no tienen razón de hacer. De allí que Pablo pudiese usar el Antiguo Testamento de manera indiscriminada y luego tome absolutamente lo correcto o lo que se cumplió para prefigurar el Evangelio y le diga a los de Gálatas, a los de Galacia: hermanos, no se circunciden porque eso nada aprovecha. No guarden las obras de la ley. ¿Por qué? Porque la salvación es por medio de la fe sola. ¿En quién? En Cristo. Entonces, ¿cómo usaba Pablo el Antiguo Testamento? ¿Ya lo vieron? Mira, eso sucedió. Vean que en ese momento Dios trató con ellos para enseñarnos a nosotros hoy. Miles de años después. Entonces hay que aclarar eso, que es muy importante. Una cosa es desechar el aspecto ceremonial del Antiguo Testamento, porque así lo manda el Nuevo Testamento. Y otra cosa es desechar los 39 libros del Antiguo Testamento. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Hoy Dios no nos manda a circuncidarnos, no nos dice que cuando vamos a un velorio nos purifiquemos 8 días, ¿verdad? Porque eres inmundo por tocar a un muerto, porque eso formaba parte de la ley, la teocracia que había en su momento con Israel. Pero eso no significa que eso que fue en ese momento no sea palabra inspirada de Dios, que se debe usar en su contexto para nosotros vivir para la gloria de Dios. El Espíritu Santo lo inspiró para que nosotros ahora viéramos a Cristo cumpliendo todas esas ceremonias. Quizás usted hace una estructura de juego donde paulatinamente le va mostrando algo a sus hijos, o si juega videojuegos,
Usted va viendo cómo va pasando mundo a mundo y se resumen antes en horas de juego. Ahora hay muchos que duran meses jugando para pasar un juego, pero en este caso Dios hizo su planteamiento para mostrar su carácter, su gloria y sus planes en Cristo en miles de años. Usó el mundo como su tablero donde desarrollar sus planes redentores. Dios es más majestuoso que usted y yo. Y eso está conectado una cosa con la otra. No estoy diciendo que Dios jugó con el mundo. Estoy diciendo, como ejemplo, usando esa ilustración, que Dios se reveló paulatinamente y todo eso está conectado, como lo vimos la semana pasada. No son separados, no son dispensaciones separadas. Dios no ha cambiado. Dios es inmutable. Dios, ese es el Dios, el mismo Dios, tan justo y perfecto del Antiguo Testamento, que lo que dijo que iba a hacer en Cristo lo hizo. Todas esas ceremonias prefiguraban algo y apuntaban hacia algo y lo cumplió. Por eso ese mismo Dios que dio esas ceremonias ya las cumplió, y por eso es que ahorita dice no son vinculantes para la iglesia. ¿Qué es lo que permanece del Antiguo Testamento en vigencia en ese sentido? Uno, considerando que todo el Antiguo Testamento es palabra inspirada de Dios. Bueno, aquello que el Nuevo Testamento sigue diciéndonos que no debemos desechar. Como por ejemplo, el Sermón del Monte nos enseña claramente que el decálogo no debe desecharse. ¿Cuál es el decálogo? Los 10 mandamientos. La perspectiva del pacto de esa manera es importante porque nos da una visión de la teología correcta. ¿De qué está hablando, pastor? Bueno, nos enseña que los 10 mandamientos, la ley moral de Dios está vigente. Por su parte, los dispensacionalistas desechan la vigencia de la ley moral de Dios. Por lo general, tienen principios antinominianos, antinominianos. Ese antinomos, nomos es ley y anti que no tienen ley. Y eso en su tiempo fue una herejía bien potente. Y hay algunos que no saben que son antinominianos o que están rayando en eso. Pero fíjense, los dispensacionalistas desechan la ley moral de Dios. ¿Cómo la desechan? Dicen que se cumplió en Cristo y ya no son vinculantes para nosotros. Según ellos, puesto que estos mandamientos fueron dados a una nación, como los 10 mandamientos se dio a Israel, esa nación no era la nación del nuevo pacto, entonces esta ley no nos ata a nosotros, sino que nos ata solo aquellos mandamientos que han sido ratificados en el Nuevo Testamento, pero el decálogo como tal no nos ata. ¿Por qué? Porque eso era otra dispensación. Así. Ok. Correcto. Ellos dicen eso. Por ejemplo, yo vengo y me siento con mis hijos y les enseño los 10 mandamientos. Mira, la Biblia dice esto. Yo le estoy enseñando que esos mandamientos lo van a salvar a él. No. Yo le estoy enseñando que eso es lo que espera Dios de todo ser humano. Eso está vigente. Y Dios lo va a jugar de esa manera. ¿Y qué van a hacer esos mandamientos? Cuando ellos vean que no pueden cumplirlos, necesitan buscar en otro lugar. ¿Y a dónde verán? A Cristo. Precisamente así lo usa Pablo a los de Galacia. Dice que la ley es un ayo, es un guía que nos conduce a Cristo. Nos recuerda, mira, Dios espera esto de ti, pero tú no puedes. Así que ven, Él sí pudo. Y Él lo cumplió, por supuesto. Entonces, ver que los 10 mandamientos no son vinculantes para la iglesia hoy es muy complejo, porque
Es algo erróneo. Yo sé que las leyes civiles y ceremoniales del antiguo pacto son anuladas con la venida de Cristo. Leyes ceremoniales y leyes civiles. ¿A qué me refiero con eso? Los teólogos en el tiempo han sistematizado las leyes del antiguo pacto y han dicho que hay leyes ceremoniales, leyes civiles y leyes morales. ¿Cuáles son las leyes civiles? Las civiles. Aquellas leyes por las cuales se convivía el pueblo de Israel entre sí, que hacía vida como nación, como ciudadanos de ese pueblo, así como está el Código Penal Civil de Venezuela. Por otra parte, están las leyes ceremoniales, aquellas que estaban relacionadas directamente con la adoración. Haga esto, guarde el día de reposo de esta manera, hágalo así, venga y sacrifique este cordero, panes sin levadura, hierbas amargas, todo eso, ceremoniales. Y ahí está el Levítico, dicho todo eso. Y la ley moral. ¿Cuál es la ley moral? Los 10 mandamientos, el decálogo. De hecho, los 10 mandamientos estaban contenidos en una tabla que Dios escribió primero. Moisés partió, luego volvió a llevar la tabla y Dios le dijo, no, ahora escríbelo tú. Moisés lo escribe y esa tabla estaba ¿en dónde? En el arca. No estaba, de hecho estaba como señal del pacto en aquel momento dentro del arca del pacto, en el lugar santísimo. Y eso dando evidencia que era como el carácter de Dios y lo que Dios había hecho y usado para trabajar o lidiar con su pueblo, lo que esperaba de su pueblo. También estaba el maná, Dios era el que lo sostenía, Dios era el que le daba la ley y Dios era el que lo guiaba. Eso lo comunicaba. Los 10 mandamientos, esa era la ley moral. Por supuesto, Cristo cumplió como el Cordero, como el sumo sacerdote, como el sacrificio. Él ya cumplió eso. Él cumplió perfectamente, Él es el Cordero Pascual, por quien su sangre, la sangre de quien fue derramada, para que los que se identifiquen con ella, cuando venga el espíritu de muerte, ¿de acuerdo? Estoy simplemente tratando de describir y comparar lo que pasó en Egipto antes que salieran. No pasara por ellos. ¿Y quién derramó esa sangre? Para que la muerte no dominara sobre nosotros. ¿En qué momento de la historia de Israel? Cuando él se reunió con sus discípulos, ¿qué hizo? Antes de celebrar y dio la ceremonia que ahora nosotros tenemos, que es la Cena del Señor. Vean la continuidad hermosa. Si lo otro no es inspirado y ya no tiene nada que ver con nosotros, entonces ¿cómo decimos que se cumplió después y que tiene un vínculo? ¿Qué valor tiene Cristo para nosotros sin el fundamento que puso el antiguo pacto? Insisto, un niño, o mejor dicho, una persona, es la misma persona a los 6 meses y es la misma persona a los 80 años. Ha cambiado, ha madurado, por supuesto, pero si usted le saca el ADN y después va a 80 años después, le vuelve a sacar el ADN y lo compara, ¿qué tenemos? De allí que quiera comparar que se mantiene la unidad orgánica de la Biblia. No son cosas separadas, de ninguna manera. Y esto son las tablas de los 10 mandamientos. Yo tomé una foto, encontré el arca, no, mentira. Imagínate que se crean eso. Vean que, de hecho, esa animación, ese dibujo, esa ilustración está diseñada para comunicar o para hacerles ver que la primera tabla contenía los primeros 4 mandamientos en relación con Dios y los otros, ¿cuántos faltan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los mandamientos en relación ¿con quién? Con el prójimo, muy bien. ¿Cuál es la ley moral de Dios? ¿Cuál es la ley moral de Dios? El decálogo o los. Muy bien. Dicho sea de paso,
Jesús cuando está hablándole cuando está hablando en el Sermón del Monte, él alude a los mandamientos. Dice Pablo en Efesios capítulo 6, cuando está hablando de la familia y ser lleno del Espíritu y someteos los unos a los otros, y está diciendo que la esposa se sujeta al esposo y también el esposo sea una cabeza saludable para ellos, los hijos a sus padres, porque es el único mandamiento con promesa. ¿Y a qué está apelando? Miren, Pablo está usando el decálogo para instruir a la iglesia en Éfeso. Ojo con eso. Pablo está diciendo que ese mandamiento es vinculante con el pueblo del nuevo pacto que estaba en Éfeso, que eran gentiles, en cumplimiento del misterio de Dios que se reveló en que Dios derribó la bandera entre judíos y gentiles. Y él lo dice, es el único mandamiento con promesa, citando: honra a tu padre y a tu madre. Podemos decir nosotros entonces que no es los 10 mandamientos vinculantes para la iglesia hoy. No podemos decirlo. Por supuesto que los 10 mandamientos son vinculantes, pero la circuncisión es vinculante. ¿Se cumplió en quién? En Cristo. Las leyes ceremoniales y las leyes civiles. La Biblia es clara con eso, hermanos. Lo que pasó no fue el carácter moral de Dios. Los 10 mandamientos nos expresan la moralidad de Dios. Los 10 mandamientos nos enseñan el carácter de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, Jeremías 31, 31 al 33. Lo voy a leer para ustedes, por cuestiones de tiempo. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿El pacto que hará con quién? Casa de Israel, después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿En quién se cumple eso? En la iglesia, en los regenerados. ¿Qué ley está hablando? ¿Dónde estaba la ley antes? Cambiaré su corazón. ¿Sí leen? Por supuesto. Estaban de allí que tengan corazones de... Pero ahora tendrá esa ley ¿en dónde? ¿Escrita en dónde? ¿Estará en el arca? Estará en el templo mismo de Dios, que ahora viene a ser los creyentes. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Continuidad. El nuevo pacto nos enseña y se fundamenta, ve hacia atrás y dice: la ley estaba antes así, ahora va a estar así. ¿A dónde está apelando? ¿Cómo ellos tenían idea de un nuevo pacto si no conocían el antiguo pacto? Por eso es que Pablo, cuando está escribiéndole a los gentiles, le dice: por favor, no se vuelvan a los rudimentos. No es por las obras de la ley. No se trata de hacer algo. No es por las obras la salvación. No lo es. Es por la fe en Cristo. Y luego les dice otra vez, por ejemplo, como le dicen los de Éfeso: honra a tu padre y a tu madre. ¿Apelando a qué? A aquella ley que estaba. ¿Cuál era esa ley? El decálogo. Los 10 mandamientos. Bueno, eso por un versículo, pudiese leer otro más, pero bueno, le voy a decir este de Santiago porque está muy bueno. Recuerden Santiago 2 de 10 al 11. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Según Santiago, la ley es un todo indivisible. ¿Cómo lo separas? Si en la era neotestamentaria está vigente
el mandamiento de no robar o no adulterar, el resto de la ley debe estar vigente por obligación. ¿Sí lo ven? Pero también la perspectiva dispensacionalista, a diferencia de la perspectiva del pacto, desecha la unidad del pueblo único de Dios. Desecha la unidad del pueblo único de Dios. ¿Cómo es eso? Ellos dicen que hay dos pueblos. ¿Cuáles son esos dos pueblos? Israel y la iglesia. Perfecto. Israel no es la iglesia y la iglesia no es Israel. Suena bien. Pareciera bien, pero no lo es. ¿Por qué? Por esto. Efesios 2, 11 al 24 dice. Efesios 2, 11 al 24, 2, 11 al 14 dice. Por tanto, acordaos que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a la promesa del pacto o a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo. ¿Ambos pueblos hizo? ¿Cuáles son esos ambos pueblos? Los gentiles o la iglesia, en este caso respetando el pasaje, los gentiles y la iglesia e Israel. Y de esos dos pueblos hizo, que es llamado la iglesia, derribando la pared intermedia de separación. ¿Quieren uno más claro? Romanos 9 del 6 al 8. Dice así. Anótelo, pero véame a mí. No que la palabra de Dios haya fallado, dice Pablo a los de Roma, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ya va. Eso está como los dominicanos. No todos los que nacen en República Dominicana son dominicanos, ¿sabían ustedes? Claro, tienen un lío muy grande con los haitianos y dijeron, no vamos a darle ciudadanía tanto. Entonces, no todos los que nacen en República Dominicana son dominicanos. Ellos dirían, bueno, ¿y cómo es que eso que no todos los que nacen de Israel son israelitas? Pero Pablo está diciendo, no todos los que nacen de Israel son israelitas, no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Romanos 9. Esto es, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no lo que son hijos según la carne, no lo que son según la carne, son los hijos de Dios. Los hijos de Dios no son los que son según la carne, sino que los que son hijos de Dios son los hijos según la promesa. Esos son contados por descendientes de Israel. Explotó la cabeza. Ya va. En otras palabras, Pablo, dirían los de Roma, tú me estás diciendo a mí que yo soy descendiente de Israel. Yo soy israelita. Sí. ¿Por qué, Pablo? Porque los que son nacidos de carne no son los verdaderos descendientes, sino que son los de la promesa. ¿Y quién es la promesa? Cristo. Por eso es que los que creen en Cristo son llamados ahorita iglesia, y ellos son el Israel espiritual, o en otras palabras, el Israel de Dios. Mi amado hermano, si en Israel, en Tel Aviv, en este momento, en medio de la crisis, de la guerra de Israel con Gaza o con Hamas, ¿usted cree que Dios va a salvar a Israel porque Israel es el pueblo de Dios y ya?
Cuidado con lo que piensan, porque seguramente, y estudie un poco, se dará cuenta que los israelitas de nacimiento que están habitando en este momento lo que antes se llamaba Palestina, no creen en Cristo. Están esperando a su Mesías. En otras palabras, ellos no son el verdadero pueblo de Dios. Quien es el verdadero pueblo de Dios son los que creen en el Mesías de Israel, que es Cristo. Por supuesto, Pablo diría, sí, de ellos son la promesa, de ellos son los pactos. Sí, ellos tienen su importancia histórica, por supuesto, pero si un judío no cree en Cristo, hermano, ¿sabe qué va a pasar? No es salvo. Si un judío no cree en Cristo, no es salvo. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? ¿Cuántos? ¿Llamado? La iglesia. Pablo nos dice que ese es el Israel de Dios de verdad. Ah, pero los judíos son el pueblo de Dios, no le prediquemos el evangelio. No hay que predicarles el evangelio. Necesitan a Cristo. Entonces, ¿usted por quién va a ir en la guerra? Bueno, ya son asuntos políticos territoriales pero lo que quiero traer eso como colación para que vean lo importante que es este asunto. Hay un solo pueblo. No es que Dios se lleva a la iglesia y viene la gran tribulación por Israel y toda la cosa. Hay un solo pueblo, el Israel de Dios. De Dios. ¿Por qué? Bueno, porque lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los pactos son un todo unido. Hay una continuidad. Van de menos a más. Y el nuevo pacto nos enseña del antiguo pacto, lo cumple y nos da a Cristo como el mediador de un nuevo y mejor pacto. Nos da el Señor Jesús. ¿Quién es el Cordero? Una vez más. ¿Quién es el sumo sacerdote? ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el profeta? ¿Quién es el Rey? Cristo. Así que, ¿quién puede llegar a Dios sin Cristo? De hecho, los israelitas no podían llegar en su momento, en el antiguo pacto, a Dios si no confiaban en lo que comunicaba esas ceremonias. Por eso es que Dios le dice, es que yo no quiero sacrificio. ¿Entienden mejor? Sino misericordias. Yo me agrado de su obediencia, no de las muchas ceremonias que ustedes pueden estar haciendo para Dios. ¿Recuerdan a Saúl? Haciendo sacrificio, no esperó a Samuel. Es la obediencia, le dice. ¿Y quién hizo esa obediencia perfecta? Cristo. Por eso es que decía que es un pueblo de dura cerviz. Por eso es que duró su pueblo. Los que seguían confiando en la promesa, como vamos a ver en Miqueas, cuando fuesen derrotados y llevados a Siria, o fueran derrotados y llevados a Babilonia, todavía allí había un remanente que confiaba en Cristo. ¿Y saben qué? Ellos no tenían un sistema de adoración como lo tenían antes. Pero si estaban confiando en el Mesías, en la promesa de advenimiento, de que vendría y Dios lo liberaría de ese exilio y daría un rey sempiterno, ellos serían salvos por la fe, esperando a ese Mesías. Y no tenían lugar de adoración, porque dice Miqueas que sería destruido. Porque estaban confiando en ¿qué? En que simplemente hacer algunas cosas de la ley, alguna ceremonia los salvaba. Y no creían en Dios de verdad. Su corazón no estaba con Él. Por eso, hermanos, sin Cristo es imposible agradar a Dios. Hay una unión, ¿sí lo ven? Es Dios mostrando su carácter en cada una de esas dispensaciones, según ellos. ¿Qué es dispensaciones? Ojo con el uso del término. Dispensación no tiene nada malo en sí mismo. Habla de periodos de tiempo. Solamente que ellos lo usan como concepto. Y le dicen dispensacionalismo.
¿Sí lo ven? Pero nosotros creemos en dispensaciones en la Biblia, por supuesto. En esta dispensación Dios reveló esto de su carácter. No quiere decir que sea dispensacionalista. El dispensacionalista cree que Dios en 7 dispensaciones cambió y actuó de manera diferente con su pueblo y que ya no es vinculante la primera dispensación con la última dispensación. Son cosas separadas. Pero la Biblia es muy clara, ¿verdad? Ya lo hemos visto, ¿cierto? Lo que aprendemos hasta ahora entonces es que efectivamente la Biblia es un todo unificado, orgánico, donde Dios nos fue dando luz a través del tiempo. Dios en su gloria, miles de años para explayar su plan, traer a su Mesías en el cumplimiento de los tiempos, salvar a su pueblo y que Cristo diga, yo soy el cumplimiento de todo aquello. Antes que fuese Abraham, yo soy. Abraham, ¿cómo no podemos decir que todo es un todo orgánico? Por eso es que no son 2 pueblos. Cristo hizo un solo pueblo, de judíos y gentiles. Y la ley moral de Dios, aquella que estaba en el arca del pacto, sigue vigente para el pueblo de Dios hoy, porque es la expresión del carácter de Dios. Esa ley fue la que cumplió Cristo por nosotros y nos llama a la obediencia. Dios espera esto de los creyentes, no para ganarse la salvación, sino como una muestra de que ya eres el pueblo del nuevo pacto, que se supone que tienes esa ley en tu corazón y en tu mente. Luis. Claro. Correcto. Pero ella está progresiva, no quiero una sola historia, que es la historia de la religión. Entonces yo, el rendimiento sexual, el éxodo, los hijos, es la relación de Dios con el pueblo, que la gente se consuma de manera gloriosa. Correcto. En Cristo. Fíjate que Miqueas nos va a hablar hoy o nos debería hablar hoy, ¿no? Del pasaje que nos toca.